Muy buenas, yo les voy a comentar algunos resultados del proyecto de investigación denominado La Garantía Constitucional al Acceso de Medicamentos en el Sistema de Salud Costarricense. Este proyecto está inscrito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Yo soy el investigador principal. El proyecto consiste en un análisis profundo, técnico y jurídico de la jurisprudencia constitucional relacionada con el acceso a medicamentos en Costa Rica. Como aspectos introductorios, les digo que la Caja Costarricense del Seguro Social tiene una lista oficial de medicamentos que incluye los principales compuestos para tratar la mayoría de enfermedades en el país. Los pacientes que requieren un determinado medicamento que no está incluido en la lista oficial de medicamentos debe seguir un procedimiento administrativo interno en la institución. Este procedimiento consiste en que el médico tratante debe realizar una solicitud al Comité Central de Farmacoterapia justificando las razones clínicas de su prescripción. Es importante mencionar que el paciente no es parte de este procedimiento administrativo, sino que las decisiones son comunicadas al médico y el paciente no tiene oportunidad de accionar en el procedimiento administrativo. Por lo tanto, lo más frecuente es que acuda a la vía judicial y presente un recurso de amparo alegando la defensa de su derecho a la salud. El recurso de amparo, pues es un recurso célere, está contenido en el artículo 29 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, es un proceso informal, sumario, preferente, tiende a dotar a las personas de la posibilidad real de tutelar de forma directa sus derechos fundamentales y no requiere ninguna formalidad especial, puede ser presentado por el ciudadano sin patrocinio legal. Basta que el paciente alegue que requiere un medicamento que le ha sido negado por la institución. En la figura que está acá pueden ver cómo ha evolucionado la cantidad de sentencias de la Sala Constitucional relacionada con medicamentos. Vean, bueno, estos son declarados con lugar, sin lugar. Vean que desde 1997, cuando fue la primera resolución en la que la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo que reclamaba la prescripción de medicamentos antirretrovirales y obligó a la Caja a brindar ese tratamiento, se dio inicio a un proceso de crecimiento gradual en interposición de recursos para solicitar fármacos cada vez más variados. La jurisprudencia constitucional, desde un inicio, mantenía la posición del médico tratante. Se respetaba la prescripción del médico, considerando que era lo más adecuado para el paciente. Este criterio del médico tratante sobre cualquier consideración de un punto de vista administrativo, un punto de vista económico, se rompió en el año 2014. En el año 2014 fue la primera vez que el tribunal resolvió con un criterio distinto al médico tratante. La resolución 3337 se declaró sin lugar la petición de un paciente que sufría de esclerosis múltiple y solicitaba el medicamento natalizumab. La sala argumentó en este caso que con base en el paradigma de la medicina basada en evidencia, existe suficiente información científica para sustentar una expectativa razonable en beneficio del uso de otro medicamento, denominado azatioprina, que fue el que originalmente se prescribió al paciente. En esta sentencia se rompe la línea que traía el tribunal respecto al médico tratante y se incorpora el análisis de la medicina basada en evidencia, el análisis de criterios particulares que deben ser considerados a la hora de resolver un caso. Estos antecedentes dan origen al presente proyecto de investigación, el cual tiene pues, una metodología cualitativa descriptiva y es una revisión detallada de todas las sentencias emitidas por la Sala Constitucional de Costa Rica del año 2009 al año 2018. Se analizó el sistema de línea Nexus del Poder Judicial y se extrajeron todas las sentencias que relacionadas con medicamentos.
en esta imagen pueden ver el detalle de sentencias, ahora sí, separadas entre las declaradas con lugar y declaradas sin lugar. Desde 2009 hasta 2018. De las 1.831 sentencias que fueron emitidas por la Sala Constitucional durante el 2009 al 2018, aproximadamente el 60 o más del 60% fueron declaradas con lugar, el 32% sin lugar, 4% declaradas parcialmente con lugar y 1% de los casos de recursos de amparo fueron desistidos. Y apenas un 0.9% fue rechazado de plano. Un punto importante acá es que casi la mitad, o más bien un 46% del total de los casos de recurso de amparo se debían a un medicamento antineoplásico, un medicamento anticancerígeno. Vean cómo va aumentando la cantidad de casos y aumentando también las declaraciones con lugar de los recursos interpuestos. Podemos entonces empezar a hacer un análisis o a identificar tres elementos importantes dentro de las sentencias relacionadas con medicamentos. El criterio del médico tratante, que se siguió desde 1997 hasta 2014, donde se le daba principal importancia al médico tratante, a la prescripción del médico. Luego se empezó a considerar la posición del Comité Central de Farmacoterapia, un comité compuesto por múltiples profesionales de distintas disciplinas, médicos especialistas en distintas áreas, incluso farmacéuticos, que daban su criterio respecto al rechazo particular del medicamento, de la terapia que había prescrito el médico tratante. Y en un tercer momento, la sección clínico-médico forense del Poder Judicial. Esta sección ha ido tomando relevancia en las sentencias relacionadas con medicamentos que tiene el Poder Judicial. Vamos a ir viendo cada una por separado y los criterios que se plantean de cada uno, se ha tratado de homologar los criterios principales que se emiten de la lectura de cada una de las sentencias y cómo se va construyendo y cómo hemos ido agrupando esos criterios. El criterio del médico tratante, en el 37.7% de los casos, se indica que la terapia es beneficiosa para el paciente, que existe una mejoría en los síntomas, una mejoría en la calidad de vida y sobrevida. Esos son los principales criterios que tiene el médico a la hora de prescribir el medicamento. Un criterio relevante que se utiliza siempre en los prescriptores es la evidencia en la literatura que apoya la indicación o que existe algún beneficio reportado en la literatura. Principalmente es el alegato principal de los médicos tratantes a la hora de solicitar al Comité Central de Farmacoterapia una terapia específica para un paciente. Algo importante que notan acá es que en algunos casos, concretamente el 4.6% de los casos estudiados en este periodo, la sala, o más bien, el medicamento no fue solicitado o no fue prescrito por un médico, simplemente el paciente fue directamente a la sala a solicitar el medicamento. Normalmente estos casos han sido rechazados, sin embargo, 2 casos fueron resueltos por la sala y declarados con lugar, obligando a la caja pues, a darle el medicamento que el paciente requería. Esos casos principalmente se enfocan con discusión respecto de medicamentos genéricos y medicamentos originales y efectos adversos relacionados a esos medicamentos. Por su parte, el criterio del Comité Central de Farmacoterapia apunta hacia la falta de evidencia que existe para prescribir el medicamento.
Básicamente se enfoca en que la evidencia científica es insuficiente o que existen otros medicamentos alternativos que son apoyados por la institución, que supuestamente sí tienen mayor evidencia clínica. Si pueden notar, la discusión que se plantea entre el criterio del médico tratante y el criterio del Comité Central de Farmacoterapia es muy científica y depende de la evidencia que exista de los medicamentos. Por un lado, la sala tenía un criterio científico de peso de parte del médico tratante, cual tiene pues, el conocimiento de toda la patología que tiene el paciente, y por otro lado, la posición de un órgano colegiado que esgrime también criterios éticos, criterios científicos, criterios basados en medicina basada en la evidencia, que hacen que la discusión sea muy compleja. Esta situación condujo a que la sala incorporara entonces en los casos el criterio del Poder Judicial en la figura de la sección clínico-médico forense del organismo de investigación judicial del Poder Judicial de Costa Rica. Si lo ven acá en la figura, se puede ver la evolución en el aumento de los casos que son consultados a la sección clínica médico-forense del Poder Judicial. Vean qué pasó en 2002, 5 casos que fueron consultados, la mayoría no fueron consultados, incluso en 2013 la mayoría de casos no fueron consultados a la sala, pasando al 2018 en la que también la mayoría de casos fueron consultados a la sección clínico forense del Poder Judicial. Y la sala pues, ha resuelto con base en el criterio que emite este órgano propio del Poder Judicial. Considerando que teníamos entonces tres figuras. La del médico tratante, típicamente especialista, normalmente en oncología, que se dedica pues, al tratamiento de los enfermos, el tratamiento de los pacientes, que tiene un conocimiento profundo de la patología del paciente, la evolución, un criterio robusto respecto a la terapia. Tenemos ahora el órgano colegiado, el Comité Central de Farmacoterapia, que tiene múltiple experiencia en la práctica clínica y médicos o farmacéuticos profesionales que día a día trabajan en la atención clínica de pacientes. Y tenemos además entonces la sección clínica médico forense en la que se dedica a hacer una pericia particular a partir de experiencia médico forense. Esto plantea o más o menos ilustra la dinámica que ha seguido las sentencias en los últimos años en la sala. Ahora, al uno analizar la globalidad de casos, pierde un poco la posibilidad de analizar qué es lo que pasa en los casos concretos. Por lo tanto, me parece importante analizar un caso específico, el caso de un medicamento específico y ver el comportamiento dentro de esta estructura de sentencias. El caso que les quiero presentar es el caso del medicamento denominado Riociguat. El Riociguat generó 39 sentencias emitidas desde 2015 a 2019, en el que se discute su uso clínico. El Riociguat es un estimulador de la guanilato ciclasa soluble, ayuda a regular el tono venoso, el tono vascular, así como la proliferación e inflamación del músculo liso en la vasculatura pulmonar afectada por la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es un incremento patológico de la presión arterial pulmonar asociado con varios procedimientos clínicos. Es diferente la hipertensión típica, la hipertensión arterial normal, que se trata con una serie de medicamentos, a la hipertensión pulmonar. Dentro incluso de la
hipertensión pulmonar, existen varios tipos diferentes de hipertensión pulmonar. Existen al menos 5 diferentes tipos de hipertensión pulmonar. El Rosiguat está aprobado en Costa Rica para el tratamiento de pacientes con hipertensión arterial pulmonar, para mejorar la capacidad de ejercicio, mejorar la clase funcional de la OMS y para retrasar el empeoramiento clínico. Algunos estudios incluso muestran algunas mejoras en sobrevida. Y es importante eso que les voy a decir, es el único medicamento aprobado por el Ministerio de Salud de Costa Rica para el tratamiento de pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o en estadio 4. Es el único medicamento para tratar este tipo de padecimientos. Acá les muestro cómo ha evolucionado también estas sentencias. Cómo pasó de una sentencia en 2015 a 13 sentencias en 2018 y en 2019. Llama la atención que todas las sentencias en esos 5 años han sido declarados con lugar a favor del paciente, en contra de la institución. Únicamente hubo un caso en 2016 que fue declarado sin lugar, del cual podemos analizar ahora algunos aspectos. Para el tratamiento, para la prescripción del Rosiguat, el médico tratante se apoya en la evidencia científica, argumentando una mejora en la calidad de vida y los síntomas de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, el Comité Central de Farmacoterapia sistemáticamente ha indicado que la evidencia clínica es insuficiente para determinar los beneficios del Rosiguat, pues consideran que son muy limitados para brindar la autorización de uso y sostiene que no se vulnera el acceso a la salud de los pacientes, pues existen alternativas que se encuentran en el listado oficial de medicamentos. Normalmente, en todos los casos, la sección clínica médico-forense señala que podría existir una mejoría en los síntomas y en la calidad de vida de los pacientes, argumento que la Sala Constitucional asume y pues, le otorga el medicamento a los pacientes. Quisiera entonces detenerme un poco en esta sentencia en 2016 para poder hacer un análisis específico de una sentencia particular y cuáles son los argumentos que se han planteado y cómo se analiza la discusión respecto a la evidencia clínica que se genera. Para esto, pues les presento el caso clínico de que fue objeto de esta resolución 1678-2016. Básicamente es un adulto de 37 años de edad y que padece de hipertensión pulmonar tromboembólica, clase funcional 4, o hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. El medicamento que toma este paciente es el sildenafil. El sildenafil está en los lineamientos de la institución como el medicamento base que debería ser utilizado para estos casos. Sin embargo, para el caso específico, la médico tratante consideró que este no era un medicamento adecuado, que no estaba funcionando, no existía mejora clínica en el paciente y por tanto le prescribe el Rosiguat. Esta solicitud fue rechazada por el Comité Central de Farmacoterapia, indicando que, según el paradigma de la medicina basada en la evidencia, el medicamento Rosiguat no va a modificar significativamente el curso de la enfermedad ni la expectativa de vida del paciente, y tampoco va a modificar variables duras, clínicamente relevantes, tal como la mortalidad. Por tanto, el procedimiento administrativo este que les comentaba termina con el rechazo del medicamento
Watt del paciente y lo obliga a mantener su terapia con el medicamento denominado sildenafil. Siendo consultada la sección clínico médico forense, hace un análisis del caso, hace un análisis del paciente que estaba correctamente diagnosticado con hipertensión pulmonar trombólica crónica, y dice en su dictamen forense, acá lo copio textualmente de lo que está la sentencia, dice: lo recomendado en la actualidad es hacer una combinación de medicamentos cuando ha fallado la terapia inicial. Y propone estas combinaciones, más Sitentan al agregarlo al sildenafil, Riociguat agregado al Bosentan, Selexipag a un antagonista del receptor de endotelina y o inhibidores de la fosfodiesterasa, tal cual como el sildenafil es un inhibidor de fosfodiesterasa, o agregar sildenafil a epoprostenol. Señala la pericia, señala el dictamen, que lo anterior con recomendación y nivel de evidencia 1 de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Respiratoria Europea. Esta fue la recomendación de la sección. Llama la atención acá, que es importante indicar, que el sildenafil no tiene indicación para ser aprobado como monoterapia en este padecimiento. Y en Costa Rica, el único medicamento, como les decía antes, aprobado para el tratamiento de hipertensión pulmonar trombólica crónica es el Riociguat como terapia. Las combinaciones no están aprobadas por el Ministerio de Salud. Y analizando las guías de práctica clínica de la Asociación Europea, que cita acá la pericia forense, pues las guías justamente lo que dicen es, bueno, la anticoagulación, que es pues, un elemento base en el tratamiento, pero el único fármaco específico con indicación para la hipertensión pulmonar trombólica crónica es el Riociguat. ¿Cuáles? Esas son pues, las guías europeas vigentes. Ahora, llama la atención cuáles recomendaciones habrá seguido el departamento de la sección médico forense para dar estas recomendaciones. Porque si bien es cierto, las combinaciones están aprobadas para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, hay que recordar que hay varios tipos de hipertensión pulmonar. Y la 4 no puede ser tratada con estas terapias, por lo menos no está aprobada, no existe evidencia en las guías europeas, ni está aprobado por el Ministerio de Salud este tipo de combinaciones. Por tanto, llama la atención la combinación sugerida. Luego llama la atención justamente la sentencia de la Sala Constitucional, porque básicamente toma lo dicho por la sección médico forense y dice: de acuerdo a la revisión de la medicina basada en la evidencia, para el estado actual de lo evaluado, catalogado por sus médicos tratantes con hipertensión pulmonar trombólica crónica inoperable, lo recomendado en la actualidad es hacer una combinación de medicamentos cuando ha fallado la terapia inicial. Lo cual no se sabe dónde sale esa recomendación, ni dónde está la evidencia para hacer esa recomendación, porque las dejemos las guías europeas, ninguna otra guía tiene esas recomendaciones. Y entonces, bajo esta perspectiva, dice el tribunal, esto es tomado literal de la sentencia, ese tribunal en el asunto bajo estudio no acredita prueba suficiente para coger el reclamo de la recurrente y es virtual la tesis adoptada por las autoridades recurridas. Por las autoridades forenses no recomiendan para el beneficio del amparado el medicamento indicado por la médico prescriptora. Es sorprendente que no se considere nunca el papel del registro sanitario, el papel del Ministerio de Salud como autoridad sanitaria para la aprobación de terapias.
Básicamente, cuando un medicamento es aprobado en el país para ser utilizado, para ser comercializado, tiene que tener un registro sanitario. Y el registro sanitario no es una mera revisión documental de aspectos clínicos, ni aspectos de calidad, ni aspectos meramente de laboratorio. Básicamente es un análisis integral en el que se demuestra la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos para ser utilizados en una indicación específica. Si un medicamento está aprobado para ser utilizado en una determinada patología, quiere decir que existe evidencia clínica, evidencia científica de alto nivel que fue realizada por un departamento especializado en evidencia científica del Ministerio de Salud que avala la indicación. El Ministerio de Salud, como autoridad sanitaria, tiene la obligación de emitir o aprobar las indicaciones específicas que deben de seguir todos los médicos que prescriben un medicamento, todos los profesionales que prescriben, al igual que todos los farmacéuticos que despachan medicamentos, están limitados por el registro sanitario, no pudiendo salirse de esto. No puede el Comité Central de Farmacoterapia recomendar una terapia que no está aprobada por el Ministerio de Salud, como sería en este caso el uso del sildenafil, que no tiene aprobación para esta patología. Simplemente no puede hacerlo, sin embargo, para este caso concreto, pues lo hizo. Pero además no puede rechazar la evidencia científica o la indicación de un medicamento aprobado por la autoridad sanitaria para ser utilizado en un caso particular, diciendo que no hay evidencia científica, porque si no hubiera evidencia científica de alta calidad, el medicamento no tendría un registro sanitario para ser utilizado en esa patología. Por tanto, aquí es importante tal vez analizar o reflexionar el papel que tiene la autoridad sanitaria frente a las decisiones particulares que se hacen con el uso irracional de los medicamentos y cómo ese uso irracional de alguna manera influye en la judicialización de la salud y que algunos casos particulares lleguen a sala constitucional, siendo que el paciente siente o se violentan sus derechos básicos al no considerarse la evidencia clínica y al desconocerse las indicaciones, las aprobaciones que tiene una terapia en el país. Como consideraciones o reflexiones finales, pues es importante considerar el papel del paciente en el proceso administrativo de la caja respecto a medicamentos. Básicamente, ustedes vieron, no existe participación alguna del paciente en la decisión administrativa de su caso. No puede recurrir. La única opción que le queda es ir a la sala constitucional y alegar la violación de sus derechos fundamentales, lo cual de alguna manera presiona hacia la judicialización de ese tipo de casos. Pero además, el proceso constitucional, pues, se considera que este es un proceso adecuado, que exista para la protección de la salud, que cualquier persona que vea vulnerada sus derechos fundamentales pueda ir a un procedimiento, pues, expedito, procedimiento sumario, procedimiento realmente rápido, que da respuesta a sus necesidades. Sin embargo, esto plantea algunas dificultades a la hora de tener criterios científicos adecuados. Como vimos en este caso en particular, la evidencia clínica, más bien, habría que hacer un análisis muy específico respecto de la evidencia clínica que se utiliza para fundamentar una sentencia. Siendo que tenemos pues, criterios divergentes, criterios encontrados, ¿cómo encontrar la forma adecuada? ¿Cómo encontrar la combinación para poder llegar a unas sentencias que tengan una suficiente fundamentación científica? Es todo un reto para la sala constitucional, siendo que cada día los recursos de amparos relacionados con medicamentos crecen, las demandas respecto a medicamentos crecen, los pacientes pues, requieren medicamentos cada vez más caros y día con día se genera mayor evidencia clínica.
Esto es pues, un resumen, unos elementos de discusión que me parece muy importante compartirles respecto al proyecto de investigación. Pues muchas gracias por su atención.